En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Video número 21 de Levítico, del 14 al 17. La gente se muere por falta de conocimiento. Quien les habla, su servidora Katy Herrera, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que permite que nos suceda por el bien de lo que le amamos a Él. A Él le sea la gloria. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, lléname de tu entendimiento, lléname de tu sabiduría, lléname de paz, de luz, de bendición. Dame un corazón de carne y quítame el corazón de piedra. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, para que yo pueda ser testimonio del Dios vivo en la tierra y para la salvación de las almas. Amén. Gracias, Señor. Levítico 14. La purificación del leproso. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Esta es la ley para el día de la purificación del leproso cuando lo lleven al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para él, que ha de ser purificado, 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro escarlata e hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, y los mojará, incluso el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca. Rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras declararlo puro, soltará en el campo al pájaro vivo. El que ha sido purificado lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará puro, y luego volverá al campamento. Pero tiene que quedarse primero 7 días fuera de su tienda. Y es al día 7º cuando se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba y las cejas. Es decir, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una oveja de 1 año sin defecto, y como oblación 3/10 de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará a la persona que se purifica junto con todas esas cosas a la entrada de la tienda de las citas, delante de Yahvé. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio por el delito, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Luego sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica el sacrificio por el pecado y el holocausto, el lugar puro, porque la víctima por el pecado, tanto como la víctima por el delito, pertenece al sacerdote en una cosa muy santa. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Y tomando el cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte del aceite en la palma de la mano
izquierda. Después untará el dedo de su mano derecha y en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, sobre la sangre de la víctima de reparación. Y el aceite que quede en la mano del sacerdote lo echará sobre la cabeza del que se purifica, haciendo en esta forma la expiación por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará súplica por él y quedará limpio. Si el leproso es demasiado pobre para pagar todo eso, tomará un solo cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda merecida para hacer reparación por él, y además como oblación una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por el delito y el cuartillo de aceite y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio por el delito, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de la mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima. Por el delito derramará el resto del aceite en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo reparación por él ante Yahvé. Luego sacrificará una de las tórtolas o los pichones según los recursos del que ofrece, uno como sacrificio del pecado y otro como holocausto. Además, la oblación. De este modo, el sacerdote hará la expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para el leproso de escasos recursos, la lepra de las casas. Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando hayan entrado en la tienda de Canaán, que yo les daré en posesión, si yo castigo con lepra alguna de las casas de la tierra que van a poseer, el propietario de la casa irá a avisarle al sacerdote diciendo: he visto en mi casa algo que parece lepra. Antes de ir para examinar esa plaga, el sacerdote ordenará que desocupen la casa, no sea que lo que hay en ella pase a ser impuro.
Después irá a examinar la casa. Si ve que la llaga está en las paredes de la casa en la forma de cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Volverá el día séptimo y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en el lugar impuro. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad en un lugar impuro el polvo que hayan quitado. Luego tomarán piedras y las colocarán en el lugar de las primeras y también mezcla nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y está impura. En este caso se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa serán sacados fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entre en esa casa durante el tiempo en que clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, como también el que coma en ella. Pero si el sacerdote comprueba al entrar que después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues ha sanado del mal. Entonces ofrecerá por la casa un sacrificio por el pecado. Tomará 2 pájaros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Sacrificará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Y tomando la madera de cedro, el hisopo y escarlata, con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro sacrificado y en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Así hará la expiación por la casa con la sangre del pájaro, el agua fresca, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará reparación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para todo tipo de lepra o tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas. Con esto se sabrá cuándo uno es puro o impuro. Esta es la ley de la lepra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro del Levítico, capítulo 15. Impurezas sexuales. Yahvé habló a Moisés y a Aarón para decirles: hablen a los hijos de Israel y díganle: cualquier persona que padezca un derrame es impura por este derrame. Y esta es la ley de la impureza por algún derrame, sea su cuerpo deje destilar el derrame o lo retenga, es impuro. Toda cama en que duerma el que padece derrama será impura. Quien toque esta cama deberá lavar sus vestidos y luego bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente en un mueble donde se haya sentado cualquiera que padezca derrame, deberá lavar sus vestidos y luego bañarse en agua, y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece derrame, lavará sus vestidos, se bañará,
será impuro hasta la tarde. Si el que tiene derrame escupe sobre un hombre puro, éste deberá lavar sus vestidos y luego bañarse y quedará impuro hasta la tarde. Todo aparejo sobre el que haya montado el que padece derrame será impuro. Si otra persona toca un objeto que ha estado debajo de él, quedará impuro hasta la tarde. Si lleva este objeto, tendrá que lavar sus vestidos y luego bañarse, y será impura hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece derrame, si no se lava las manos, deberá lavar sus vestidos y luego bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro tocada por el que padece derrame será rota, y todo utensilio de madera será lavado en agua. Para ser purificada de su derrame, esta persona deberá contar 7 días. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua fresca y quedará pura. Al 8º día tomará 2 tórtolas y 2 pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de las citas para entregarlos al sacerdote. Este los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto. Así el sacerdote hará la expiación ante Yahvé por esa persona y por su derrame. El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuerpo sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ambos deben lavarse con agua y quedarán impuros hasta la tarde. La mujer que ha tenido sus reglas será impura por espacio de 7 días, por ser un derrame de sangre de su cuerpo. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Este los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, y hará la expiación por ella ante Yahvé, por el derrame que la hacía impura. Ustedes podrán sobre aviso a los hijos de Israel respecto a sus impurezas, no sea que mueran debido a ellas. En el caso de que contaminen mi morada que está en medio de ellos, esta es la ley referente al hombre que padece derrame o que es impuro debido a un derrame seminal. A la mujer que ha tenido su derrame menstrual, aquel que padece el derrame, sean varón o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El gran día del perdón, capítulo 16 de Levítico. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, los que murieron al acercarse a Yahvé. Les dijo: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que está detrás del velo, ni se presente ante el lugar del perdón que está encima del arca. No sea que muera, pues es allí donde yo me manifiesto en medio de la nube, encima del lugar del perdón. Para que pueda entrar en el santuario, Aarón deberá procurarse un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica sagrada de lino, se cubrirá con calzones de lino, se ceñirá una faja de lino y se pondrá un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que vestirá después de haberse lavado con agua. Recibirá de la comunidad de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto.
Al ofrecer su novillo por el pecado, hará la expiación por sí mismo y por los de su familia. Luego tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de las citas. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé y lo ofrecerá como un sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será llevado vivo delante de Yahvé. Harán sobre él el rito de expiación y después lo mandarán al desierto a Azazel. Aarón presentará el novillo que trajo para el sacrificio por el pecado, haciendo la expiación por sí mismo y por los de su casa. Luego lo sacrificará, tomará del altar que está ante Yahvé un holocausto lleno de brasas y 2 puñados de incienso aromático en polvo, y lo llevará todo detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, de manera que la nube del incienso vuelva al lugar del perdón que está encima del arca, no sea que muera. Luego tomando la sangre del novillo, rociará con su dedo la parte delantera del lugar del perdón. Hará 7 aspersiones de sangre con su dedo delante del lugar del perdón. Después sacrificará el macho cabrío que fue reservado para el sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el lugar del perdón en su parte anterior. Así hará la expiación por el santuario, debido a las impurezas de los hijos de Israel, a sus faltas y a todos sus pecados. Así hará por la tienda de las citas que mora con ellos en medio de sus riquezas. No habrá nadie en la tienda de las citas cuando Aarón entre en el santuario para hacer la expiación, hasta que salga después de hacer expiación por sí, por los de su familia y por la comunidad de Israel. Saldrá hacia el altar que está ante Yahvé y hará sobre él la expiación. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío que esparcirá en su derredor después de untar los cuernos del altar. Hará con su dedo 7 aspersiones de sangre sobre el altar y así lo purificará de las impurezas de los hijos de Israel y lo santificará. Acabada la expiación del santuario, de la tienda de las citas y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo, imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Hará confesión sobre él de todos los pecados de los hijos de Israel, tanto de sus maldades como de sus faltas, y después de cargarlas sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un ayudante. Así, el macho cabrío llevará sobre él todas las maldades de ellos hacia un lugar árido, y el que lo lleve lo soltará en el desierto. Luego entrará Aarón en la tienda de las citas y, despojándose de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario, las dejará allí. Entonces lavará su cuerpo con agua
en un lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras y saldrá para ofrecer su holocausto. Y el holocausto del pueblo luego hará la expiación por sí mismo y por el pueblo. Y quemará sobre el altar el cebo de la víctima por el pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel se bañará y lavará sus vestidos en agua. Después volverá al campamento en cuanto al novillo de sacrificio por el pecado y del macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer la expiación, serán sacados fuera del campamento, quemarán con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos. El que los queme deberá lavar sus vestidos y bañarse, entonces volverá al campamento. En cuanto al novillo del sacrificio por el pecado y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer la expiación, serán sacados fuera del campamento y quemarán con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos. El que los queme deberá lavar sus vestidos y bañarse, entonces volverá al campamento. Este será para ustedes un rito perpetuo. En este mes, el día séptimo, ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno, tanto el israelita como el forastero que viva con ustedes. En este día se hará expiación por ustedes, así serán purificados y quedarán limpios de todos sus pecados de Yahvé. Serán para ustedes un gran sábado en el que ayunarán. Esta es una ley perpetua. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación, se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de la expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas, y lo hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Capítulo 17 del Levítico. Yahvé dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esta es la orden que ha dado Yahvé. Cualquier hombre del pueblo de Israel que sacrifique un ternero, una oveja o una cabra dentro del campamento o fuera del mismo, y no lo lleve a la entrada de la tienda de las citas para presentarlo como ofrenda a Yahvé ante su morada, será considerado como reo de sangre, y por haber derramado sangre será borrado de su pueblo. Los hijos de Israel no sacrificarán más sus víctimas en el campo, sino que las traerán al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas. Allí las ofrecerán a Yahvé como sacrificio de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada de la tienda de las citas y quemará las grasas como calmante olor para Yahvé. De este modo, ellos ya no seguirán ofreciendo sacrificios a esos chivos a los que servían y tras los cuales se prostituían.
Este será un decreto perpetuo para ellos de generación en generación. Y les dirás también, si un israelita o uno de los forasteros que viven en medio de ustedes ofrece un holocausto y otro sacrificio y no le lleva a la entrada de la tienda de las citas para ofrecerlo a Yahvé, ese será borrado de entre los suyos. No comerán sangre. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esa persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente será en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el forastero que viva entre ustedes. Si un hombre de Israel o alguno de los extranjeros que viven en medio de ustedes caza un animal o ave que está permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la sangre de todo ser viviente es su misma alma. Por eso mandé a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ningún animal, pues la sangre es su alma misma. Quien la coma será eliminado. Toda persona nacida en el país o tomado forastero que haya comido carne de animal muerto o destrozado deberá lavar sus vestidos y bañarse en agua. Quedará impuro hasta la tarde, después será puro. Si no los lava ni se baña, cargará con su falta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así terminamos el capítulo 21 de Levítico, del capítulo 14 al 17. Y así damos término a esta lectura de la palabra para la gloria de Dios, donde nos habla de la purificación del leproso. El leproso era considerado una persona apartada del pueblo, lo ponían lejos del pueblo y no lo dejaban entrar porque temían que contagiase de la lepra. Eso era en la antigüedad. Y también tenían también, por ejemplo, a la mujer hemorroísa, ellos vivían fuera porque no podían juntarse con las personas que no tenían ese flujo de sangre y les consideraban impuras. Y hoy le damos gracias al Señor porque las leyes han cambiado, porque Jesús vino y transformó esas leyes en amor, dio su vida y nosotros recibimos el regalo de la redención, de la salvación y de encontrarnos con Jesús en la cruz. Que el Señor Todopoderoso nos siga ayudando para seguir dando honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos leyendo la palabra día a día. Bendiciones para todos. Gracias, Señor.